En GIRSA tenemos diversos perfiles de clientes. Tenemos clientes públicos, como pueden ser ayuntamientos, y también tenemos clientes privados. El área que gestiono yo es la de instalaciones, como bien decías, y disponemos de un vertedero de residuos no peligrosos en Pedralba y una planta de clasificación y validación en Picassent. Eh, ¿Cómo trabajamos nosotros? Nos apoyamos en diversas patas para lo que viene a ser la economía circular. Nos apoyamos tanto en nuestros clientes productores como en nuestros clientes valorizadores y recicladores, nuestro propio personal, por supuesto, nuestros proveedores, por supuesto, que nos ayudan a mejorar nuestros procesos, y como también comentabas, mediante la innovación, a través de la investigación. Nosotros en la circularidad, pues por ejemplo, con los clientes les ayudamos a que reduzcan su masa de residuos mezclados que tenemos que gestionar, pues intentando recuperar sus productos que tienen valor. Y luego trabajamos mucho con nuestros clientes valorizadores, porque son ellos los que también nos indican qué productos que entran en nuestra instalación son susceptibles de valorizar, que al principio, quizá por desconocimiento, no lo trabajábamos. Para que os hagáis una idea, la instalación, yo entré a gestionarla en el año 2017, únicamente se recuperaban 3 subproductos y que venían perfectamente segregados procedentes de nuestros clientes. Papel cartón de embalaje industrial, film de embalaje también de embalaje industrial y los palés de madera. En el año 2023 me lo han notado porque si no se me olvidaba. Para que os hagáis una idea de las fracciones que estamos creando. Además del papel cartón que hemos dicho industrial, también recuperamos papel cartón de recogida selectiva, el contenedor azul que tenemos en nuestros municipios. Mangueras de riego por goteo, bandejas de PET y bobinas de PET industrial. Además de film natural, film color también. Polietileno de alta densidad procedente de contenedores de boyas marítimas de mobiliario urbano. Mezclas de plásticos rígidos de polietileno y polipropileno procedentes de juguetes principalmente. Carcasas de aires acondicionados, sacas de polipropileno, TPO, que es una poliolefina, también en colaboración con un cliente que la echaba al contenedor de residuos mezclados. Encontramos a través de un cliente valorizador que tenía valor comercial y empezó a ahorrar 60 toneladas al mes de ese producto. PVC de persianas, etcétera, etcétera. Quiero decir, la economía circular nosotros es un deber, porque el principal coste de la instalación nuestra, por ejemplo, es la gestión del rechazo de la planta. Es más del doble que el segundo coste de la instalación. Entonces, nosotros estamos obligados a llevar a cabo esa mejora continua y estar recuperando constantemente los materiales que entran en planta. Tenemos ciertas limitaciones, pues como puede ser el espacio disponible en la planta, la producción la producción que es enorme, producimos un montón de residuos, los materiales, la mezcla es muy complicada separarla, lo más importante desde mi punto de vista es la separación en origen. Entonces nosotros, eso es nuestro granito de arena, digamos, para la economía circular.